Pero antes quiero dar gracias nuevamente a Dios por este espacio que estamos teniendo en este momento y quien te acompaña, por supuesto, Franklin González, tu aliado en el autoliderazgo, un venezolano desde Florida, Estados Unidos. Y hoy tenemos a Janine Sicafi, ¿cierto, Janine? Correcto, sí, Cafi, Sicafi. sí. Sicafi. Es una exploradora incansable de la singularidad humana. Ella es apasionada por la autenticidad y la comunicación de influencia. Adicionalmente a eso, ella es la creadora detrás de la revolución Fórmula 3D. No es nuestra fórmula, esa ella tiene su fórmula y yo tengo la mía. Que es igual de 3D, lo digo de forma amorosa y cariñosa, no por nada malo, pero es para llevarlo en este contexto, ¿no? Con una amplia experiencia en comunicación, pedagogía y liderazgo. Ha perfeccionado el arte de identificar el Gens X de una persona, esa firma personal en todo lo que hacemos. Ese patrón único y constante en nuestra manera de actuar que como nos indica claramente qué problemas somos expertos en resolver y como lo hacemos de una forma inigualable. ¿Quiénes? Nosotros como personas, ese gains que ella particularmente desarrolla en cada una de las personas. Su objetivo principal es guiar a profesionales a desarrollar un método inigualable y transferible posicionándolos para influir en lugar de competir en un mundo saturado. Adicionalmente a eso, ella, a pesar de tener este gran emprendimiento, Janine ejerce como mentora titular del método Maxwell de oratoria en su certificación en español. Si no has hecho esta certificación, te estás perdiendo de un valor significativo. Yo soy miembro certificado también de Maxwell Leadership y las bendiciones que he obtenido han sido maravillosas. Así que más allá de sus credenciales académicas, ha sido distinguida con el premio de oratoria de método de oratoria Maxwell. Dejó un legado en el mundo de la oratoria y liderazgo al fundar la Asociación de Conferencistas, Coaches y Capacitadores de Guatemala. Asimismo, ha presidido la Asociación de Residentes Hondureños en Guatemala y fundando la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de dicho país. Ella es Janine, quien está acompañándonos el día de hoy. Hola Janine, bienvenida a este espacio Hola, de Despertando. Franklin, qué gusto estar aquí contigo. Hemos deseado este espacio ya ratos. Gracias por tu paciencia y por tu comprensión para poder llegar a tener este momento de poder compartir juntos. Y de verdad muy agradecida que hayas hecho el movimiento también de horario para poder compartir con tu audiencia que sé que la tienes cautiva. Muchísimas gracias, así es, Janine. Y recuerden a todas las personas que nos están escuchando en este momento que por www.radiocoachingmundial.com tenemos nuestro chat en vivo, donde puedes hacerle preguntas a Janine, donde puedes enviar saludos o puedes hacer cualquier tipo de comentario para seguir agregando valor o para agregarte valor en esta oportunidad. Así que no olvides www.radiocoachingmundial.com para que interactúes en vivo con nosotros. Y adicionalmente a eso, a invitarte, si no lo has hecho hasta ahora, descarga nuestra app en iPhone o en Android para que Radio Coaching Mundial, la radio que te hace crecer, te acompañe a todo lugar y en todo momento para que te agregue valor diariamente de una manera totalmente significativa. Aquí estamos entonces con nuestra amiga y queridísima Janine y como ella dice, después de unas largas jornadas de planificación para llegar a este espacio, hoy sin duda nos las vamos a disfrutar en 3D, totalmente en 3D. Literalmente, en 3D. ¿Sí? Porque como bien lo escucharon, ella es conferencista, mejor dicho, especialista en la singularidad humana y conferencista y mentora de 3D. Hoy nos trae un tema maravilloso. Y este tema que ella va a hablar el día de hoy, me encanta como fue titulado. Dice, ¿destacas
o te estancas. Haz visible tu valor propio. Y con eso quiero comenzar, mi querida Janine. Cuando hablamos de destacar o estancar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muy buena pregunta. ¿Destacas o te estancas? Literalmente hoy más que nunca, Franklin. Mira, este dicho mío de destacas o te estancas nace junto con todo mi emprendimiento desde hace 5 años. Es una de mis primeras frases de introducción al mundo del mensaje que quiero llevar. Pero hoy, después de todo lo que hemos vivido a partir del COVID y el cambio tan drástico que se dio en el mundo, sobre todo en el profesional y de negocios, esta frase toma todavía más relevancia. Y quiero asegurarme de que entendamos bien de qué trata esa frase. Así que me parece muy buena y acertada tu pregunta. Destacas. Destacas es cuando una persona puede resaltar, una cosa o persona puede resaltar por una singularidad. Fíjate bien, literalmente es sobresalir de otros parecidos a ti, pero por una singularidad, por un Ujú. detalle en específico que lo pueda hacer sobresalir. Porque todos somos diferentes a la larga, Frank. Todos tenemos diferente Sí. pelo, diferente forma de hablar, diferente voz, diferentes ojos. Somos diferentes. ¿Te imaginas qué aburrido sería un mundo en el que todos fuéramos igualitos, idénticos y no pudiésemos ni siquiera distinguirnos unos de otros? Pues sería Ujú. sumamente Ay, complejo y sumamente aburrido probablemente. Pero aun cuando somos diferentes, estamos viviendo en un contexto mundial sumamente complejo, porque ya dejamos atrás el desafío de la globalización y de la competitividad que tenemos a raíz de la apertura que hace el Internet, porque le tenemos que sumar algo todavía más, y es la homogeneidad o lo genérico. ujú. Lo homogéneo viene porque antes, Franklin, era muchísimo más fácil poder destacar, fíjate bien, sobresalir con algo de todos los demás que hacen lo mismo que tú, porque podías tener, por ejemplo, un título de una maestría, de un doctorado, que hace mucho tiempo, no muy atrás, pero sí se quedó atrás, eso era un privilegio de pocos y no un beneficio de muchos como es ahora. Que dicho Mm. sea de paso, qué bueno. Pero entonces hoy todos tenemos la posibilidad de tener un doctorado y desde Rusia si lo quiero tener y de cualquier tipo de profesión. Entonces el conocimiento ya no es parte de una posibilidad de poder destacar tan fácilmente, porque estamos llegando a un punto donde los profesionales estamos teniendo homogeneidad. Ajá. Pero luego, hace un año, que nos introducen la inteligencia artificial, que ya nos lo habían advertido, ya habían estudios diciéndonos, tengan cuidado, prepárense para el 2025, el 85% del éxito profesional va a depender de tus habilidades blandas, viene la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero todo el mundo creo que no llegamos a Mm. dimensionar lo que era realmente la inteligencia artificial. Y esto viene a poner todavía otro desafío más, y es lo genérico en el conocimiento. Porque hoy tienes la facilidad de, a través de un teclado, obtener los conocimientos que tú quieras para poderlos transmitir o poner a disposición de los demás. Entonces, estamos llegando a un punto donde el desafío más grande del profesional del siglo XXI es destacar. ¿Por Ujú. qué? ¿Cuál es tu singularidad que te permite sobresalir
de todos aquellos que hacen exactamente lo mismo que tú, Eso. porque si no, te estancas. ¿Y qué significa estancarse? Bueno, te sientes detenido en tu carrera, te sientes detenido en tu emprendimiento, te sientes detenido en tu posibilidad de lograr oportunidades laborales, porque cada vez te está haciendo más difícil la competencia. Cada vez te está haciendo más difícil el poder sobresalir de otros que hacen lo mismo que tú y estamos cayendo en una enfermedad emocional muy grande de estarnos comparando con otros, que al final eso es literalmente la competencia, y deja de ser sana. Ha dejado de ser sana, porque la competencia puede llegar a ser sana cuando nosotros queremos estar siempre mejorando para sobresalir. Pero, Franklin, honestamente, hoy en día la saturación mental y emocional de las personas, comparándose unas con otras, con Mm, posibles éxitos que no sabemos si son reales o no, porque ya la pantalla aguanta con todo. Entonces, yo te invito a ti que estás escuchándome a que ya no te pongas a competir y te dediques a influir, destacando tu singularidad y poniéndola a disposición de los demás para convertirla en tu misión de vida. Y eso es, destacas o te estancas con tu valor único. wow, wow, wow. Porque fíjate, mi querida Janine, cuando tú hablas justamente esto de que te destacas o te estancas y lo llevamos a esta realidad que estamos viviendo, tal cual como lo estás indicando tú, donde la primera realidad fue la tecnología que en realidad que vino como abordar esta parte humana también en un sentido, pero si lo vemos desde el punto de vista vino a acompañarnos a hacer Ujú. mejor nuestro trabajo, ¿sí? Y Claro. darle rapidez, agilidad y sobre todo lo que fue la parte de la comunicación por medio del internet, de podernos comunicar con cualquiera donde estuviese. Yo Ya no hay recuerdo límites. ya no hay límite, o sea, como tú, como lo estabas diciendo, o sea, puedes hacer un diplomado en Rusia si tú quieres, a donde quieras, no tienes una limitante. La limitante es si no hablas ruso, ahí está complicada la cosa, ¿no? Obviamente, sí, pero es una metáfora para poder hacer ver la dimensión a la que hemos llegado. Totalmente, totalmente. Y ver esas noticias, o sea, imagínate tú también, ver las noticias en vivo, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo que tú dices, voy a Hay entrar una aquí. saturación de información también, que eso nos tiene también agotados mentalmente. Totalmente. Pero ahora, la parte humana es lo que nos hace esa parte sensible y de conectividad con el otro, porque la inteligencia artificial en efecto nos puede decir todo lo que queramos preguntarle. Sí, pero la conexión, ¿dónde está? ¿Dónde está ese? Y es ahí creo que es lo que tú le llamas Y la a ese valor autenticidad. único. Y bueno, sobre todo la autenticidad, porque eso es el valor, yo siento que la autenticidad es el valor único de cada una de las personas, ¿sí? Y, Así. y- y en ese contexto, llámese personal o llámese incluso profesional. O sea, hay que Ujú. tener una autenticidad. Pero ¿cómo describes tú ese valor único en la persona, mi querida Janine? Bien, Franklin, mira, y tal, un poquito amarrando lo que venías comentando, yo pienso que para mí la Internet, la inteligencia artificial y todas estas aplicaciones son herramientas súper valiosas. Yo por lo menos las amo a morir y vivo con ellas permanentemente y las utilizo a mi favor, a mi producción y a mi eficiencia y eficacia. Mas no permito que me lleven a verme o a transmitir de manera genérica mis conocimientos. Pero Ujú. para ello tuve que tener claridad de quién era yo y qué es lo que realmente yo vengo a hacer al mundo. Eso. ¿Cuál es ese valor único que todos traemos, que cuando lo ponemos a disposición de los demás, estamos convirtiéndolo en nuestra misión de vida porque estás aquí para encajar en un mundo y ser
o ser parte de un liderazgo colaborativo, engranando eso que tú sabes hacer mejor que nadie. Eso. El problema es que a este valor único yo le he llamado Gen X, porque está allí, nació contigo, ha crecido contigo, evoluciona contigo, pero está en tu cotidianidad, en el día a día, en el paso a paso que tú haces, se encuentra algo que es lo que hoy, para mí, lo estoy trayendo a la mesa de las personas después de 6 años de estarlo trabajando con otras personas, como la fórmula de la diferenciación para poder destacar con tu valor único en un mundo completamente saturado, competitivo, sobre todo homogéneo, pero donde la autenticidad está agarrando una importancia extrema para que la gente pueda diferenciar que estás comunicando algo traído del conocimiento de la inteligencia artificial o desde lo que tú vienes a darle al mundo. Y con eso te voy a explicar a qué me refiero yo con el Gen X, pero no sin antes dejar esta reflexión. Hoy el saber ya no te va a ayudar a lograr tu éxito profesional. Va a ser parte de, pero ya no va a ser lo suficiente. Lo que realmente te va a ayudar a obtener un éxito profesional y personal, si lo quieres ver así, es el ser y el hacer. Entonces, después de Dios, en lo personal considero que el poder más grande y mayor que todo ser humano puede tener para sobrevivir a estos cambios y a esta nueva era de hacer negocios es conocerse a sí mismo. Eso. Y Eso. casi nadie se sienta a hacer este trabajo, Mm, a una introspección que te lleve al entendimiento claro de quién eres. Pero yo trabajo desde una perspectiva diferente una vez que tienes la capacidad de conocerte. Es necesario entender cuál es el problema que tú por naturaleza resuelves. Y cuando logras identificar eso, que para mí eso es lo que nace después de que ya conectas con tu Gen X nuevamente, vas a entender que ese es el problema que resuelves de manera natural. Y no solamente es el problema que resuelves, surge el patrón repetitivo del cómo lo resuelves. Tú resuelves un problema con un sistema o un método único que nadie más lo hace. Y lo tienes desde niño, desde que naciste. Y es nuestra brújula interior que nos da enfoque y dirección. Y nos permite encajar en el mundo como una pieza que viene a colaborar con otros. Y es cuando logras identificar esto, eliminas el síndrome del impostor y automáticamente tienes tanta seguridad profesional que te olvidas de competir y te dedicas a influir. ¿Y por qué a influir? Porque influir es agregar valor sin esperar nada a cambio. Entonces empiezas a dar y a dar de ese conocimiento, de esa capacidad que tú tienes para poder otorgarle al mundo lo que tú traes como tu principal capacidad de resolver problemas. Es bien interesante, complejo un poco de poderlo transmitir a menos que lo estés viviendo, pero voy a dejarles algunos ejemplos, pero antes de irme a los ejemplos, quisiera ver si a partir de esto que yo acabo de decir hay preguntas tuyas o preguntas del público que me permitan desarrollar de una manera más fácil el poderles transmitir cómo lograr obtener tu valor único para poder destacar en lugar de estancarte en este nuevo mundo en el que estamos viviendo.
Así es, bueno, por aquí en el chat no tengo pregunta, pero sí está Lidia Márquez conectada con nosotros en este momento, escuchándonos y nos dice muy buenos días. Lidia, para ti, muchísimas gracias por estar conectada Hola, Lidia. en este espacio de crecimiento. Te saluda Janine también por acá. Janine, fíjate que cuando tú estabas hablando, por supuesto, más que preguntas, se me venían flash de algunas cosas cuando estábamos hablando del autoconocimiento, de la introspección, porque cuando hablamos del autoconocimiento y el autoliderazgo también, que muchas veces, muchos autores los dicen, pero voy a hablar de John Maxwell en este caso, que es el que normalmente sigo como gurú del liderazgo. Él dice que liderarse a sí mismo es lo más complicado que hay. Es muy fácil liderar al otro. Es muy fácil decirle al otro lo que debe y tiene que hacer, pero es muy Así, difícil hacerlos hacia nosotros mismos. Incluso en alguna vez o leí o vi, no recuerdo porque fue hace mucho tiempo, pero es algo que me quedó. Y decía algo así como que el libro más difícil de leer es es tu el mío. propio libro. Así Y es. yo digo, y yo decía en ese momento, ¿pero por qué? Y yo digo, claro, porque cuando tú estás leyendo algo que no te gusta, lo tracas y ya te olvidas de eso. Y no Ujú, quieres continuar leyéndolo. Es más, hay una figura, una escultura, mejor dicho, donde está una persona leyendo un libro, pero no tiene cabeza. correcto. ¿Sí? Correcto, la he Entonces, visto, la he visto. El arte más difícil es el autoconocimiento, dice esa escultura. Sí, Exactamente. Y esto me sí. lleva a que tú estás hablando, hablamos del síndrome del impostor y estamos hablando de este autoconocimiento y yo lo traigo aquí también porque traemos esta metodología japonesa, ¿verdad? Lo que es la parte del Ikigai, que yo considero que es muy importante también para saber cuál es ese propósito que tú tienes en la vida. Pero ahora, cuando tú estás hablando, mi querida Janine, y yo escucho, para que tú descubras ese valor único, ahí mi cabeza, por supuesto, hace, Sí. no, entonces digo, pero ya vaya, vaya, vaya. Ok, ok, conozco la metodología Ikigai, sé a lo que se refiere, trabajo parte con ella, parte de las características, ok, de la característica, personalidad, todo lo demás, pero esto de reconocer el valor único, porque quiero hacerte esta pregunta. Yo sé que tú eres mentora de ello, pero ¿existe o sea, la posibilidad que una persona en realidad haya hecho Ikigai, haya hecho test de personalidad, haya hecho el DIS, por decir algo, haya hecho y haya hecho y haya hecho, y todavía pueda no saber cuál es su valor único. Sí. Sí, porque difiere. Sí, Ok, porque difiere un poco. ok, ok. Justamente cuando yo comienzo a trabajar en el tema de marca personal y branding personal, que es justamente a raíz de lo cual yo voy a dar con esta fórmula, y es porque, fíjate, vamos a contar un poquito de dónde nace y por qué estoy aquí hoy. Cuando yo me certifico, en el 2017, cuando yo me certifico con la certificación de Maxwell Leadership, después de venir, que dicho sea de paso, y voy a aprovechar a decirlo porque es verdad lo que dijo Franklin, a esa certificación y a la filosofía de John le debo yo haber reencontrado mi vida. Mm, Porque son cosas diferentes, Franklin, ¿ok? O sea, yo de verdad necesité primero conectar de nuevo con mi liderazgo, conectar con mi ser, conectar con mi carácter, con mi personalidad, con quién soy, todo esto que te trae todo este tipo de conocimiento que es parte de lo que uno hace, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hice mi test de Gallup, mi prueba de Gallup, que son las principales 5 fortalezas, mi mm, primera fortaleza es la competencia. guau, Entonces, porque la competencia al final es una fortaleza siempre y cuando la tengamos del lado positivo. El problema es que estamos viviendo un mundo donde la competencia se está volviendo enfermiza por la misma globalización, ujú, competitividad y homogeneidad en la que estamos. Entonces, si nosotros dominamos la capacidad de no competir y dedicarnos a influir, esa competencia va a ser siempre para nosotros mismos, querer ser mejores siempre y crecer siempre, pero no estar comparándonos con otros para tratar de
salir y destacar en este mundo y ser elegido y ser referido y ser recordado. Está costando cada vez más. Entonces, esta necesidad me llevó a mí a entender, fíjate, me certifico. Más de 45,000 miembros a nivel mundial en aquel momento, ya hoy somos más, con el mismo título, las mismas enseñanzas, los mismos conocimientos, la misma certificación, la misma capacidad que yo o más probablemente, y todos en Internet, con la capacidad de poder desarrollar nuestros servicios de manera virtual. Y yo teniendo mi primer talento como la competencia, calcula cómo me sentí. ¿Cómo llegué a estar desaturada y frustrada? ¿Y cómo yo hago para diferenciarme? Yo empecé al igual que todo el mundo trabajando en los mismos contenidos, exactamente los mismos títulos, exactamente la misma información. Pero habíamos miles haciendo exactamente lo mismo y yo con mi talento hasta arriba, competencia. Y es allí donde hoy yo me imagino lo que está sintiendo la gente porque yo lo viví, lo percibí, pero ya gracias a Dios, a este nivel, cuando llego a este momento, ya yo superé esto, ya eso ya no existe, yo no compito. Y siento una tranquilidad mental y emocional absoluta a partir de que yo logro tener esta revelación y esta sabiduría de poder ayudar a las personas a entender cuál es su diferencial, que fue lo que yo logré. Pero como empiezo entonces digo, ok, a ver, veamos, estoy certificada, necesito destacarme de alguna manera, ¿cómo lo hago? Tengo una maestría en mercadeo, de la cual obtuve un cum laude, bien, por ti, Janine. ¿Y ahora qué? O sea, ¿cómo la aplico? ¿Cómo la pongo? Tengo un cum laude de mercadeo, pero no logro destacarme, no logro diferenciarme, no logro ser elegida de entre tanta gente. Y identifico a medida que voy investigando el concepto de branding personal, que es otra terminología que quiero dejar claro. Existen dos conceptos muy diferentes y es importante que lo tengan claro. La marca personal y el branding personal. La marca personal eres tú, el conjunto de habilidades y destrezas que tienes dentro, fuera y adentro y te hacen único. Y esa marca personal la tienes, quieras o no. Y la has tenido siempre, quieras o no. Y comunica, quieras o no. Y deja una huella, quieras o no. ¿Listo? Marca personal eres tú. Nadie puede construirte una marca personal. Eso. Nadie puede desarrollarte una marca personal. Lo que existe, que es lo que vino a revolucionar la marca personal, es el concepto de branding personal. El branding personal, este concepto, fíjate, Branque, nace con un visionario desde 1997. ¿Sí? El libro de Tom Peters. Él dice, en 1997, escribe un libro que dice que el reto del profesional en el siglo XXI va a ser el poder mostrar sus habilidades blandas a través del branding personal. Lo que pasa es que en inglés es bien fácil poder hacer la diferenciación, porque es personal brand y branding personal. Ya le ponen la ING, que es una acción. En español, marca personal, no le podemos poner acción como en inglés. Entonces viene y el concepto se confunde. Pero realmente lo que se reactiva en el mundo no es la marca personal, es el branding personal, que es la gestión para hacer visible de manera intencional tu marca personal. Excelente. Es algo como cuando estamos conquistando a alguien, que hacemos intenciones o hacemos acciones pensadas para que ese alguien nos voltee a ver y nos elija. Entonces,
hoy en día, lo que necesitamos hacer y que ya no es negociable, te cuento, ya no es negociable. El que no lo quiera hacer se va a estancar, porque ya no es negociable. Tu ser es lo único que te va a ayudar a salir adelante en este nuevo mundo de hacer negocios. Pero aquí viene la palabra mágica. Cuando tú comunicas tu ser de manera no auténtica, se te puede revertir todo lo que hagas. Pero para poderlo hacer de manera auténtica, necesitas conocerte y saber qué comunicar. Eso. Y no es el cómo comunicarlo, Frankie, porque el cómo comunicarlo al final puedes contratar a quien tú quieras para que te haga un marketing personal, un personal branding, como lo quieras llamar, una gestión de redes sociales, una gestión de internet. Pero ¿qué comunicar? Lo primero que estas personas te preguntan es, ¿cuál es tu diferenciación? ¿Cómo quieres comunicar tu diferenciación? ¿Qué vas a comunicar? Y cuando tú no lo tienes claro, hay una falta de autenticidad. Y no es que estás mintiendo, es que no la conoces, no la tienes definida. Eso no se conoce. Y muchas personas piensan, Frankie, que autenticidad significa ser auténtico y salir en las redes de manera natural y enseñar el desayuno y la cena. No, señores, eso no es autenticidad. Eso se convierte en popularidad y entretenimiento, que no es lo mismo que influenciar. Cuidado con esa línea de, ¿verdad? Porque a todos nos encanta conocer la vida de los demás, que es el famoso chisme que nos fascina, que son las historias, y eso entretiene, sí. Y te hace popular, sí, pero tu influencia es diferente para lograr ser elegido. Entonces, eso no es autenticidad. Autenticidad es alinear tu comunicación con tus valores y con tu ser y el hacer. Y para eso es cuando yo te invito a que conozcas ese patrón repetitivo. Y regresando al punto específico de tu pregunta, pero que me tuve que ampliar para llegar a ello. ¿Qué es ese Gen X y cómo lo podemos identificar? Y si es lo mismo que cualquier todo esto Ikigai y todo. No, cuando yo empiezo a trabajar marca personal con las personas, que es donde identifico que puedo ayudarle a encontrar esa diferenciación que yo también andaba buscando, me encontré con el mismo problema que me encontré yo en su momento y es ok, bien. La mayoría de gente me decía exactamente lo mismo en el Ikigai, ¿sí? Y llegábamos a un propósito muy parecido de todo el mundo. Quiero ayudar a las personas, quiero apoyar a las personas a lograr objetivos, quiero ayudar a las personas a obtener metas, y cuando trabajaba, por ejemplo, cuáles eran las actividades que amas hacer, todo el mundo me decía, amo viajar, o amo leer, o amo escribir. Entonces, seguía yo sin identificar cómo realmente destacar o cuál era esa singularidad final que todos pudiésemos tener para decir, yo soy completamente distinto que el otro que me está diciendo lo mismo. Y yo, Frankie, lo llamo una revelación divina. No lo puedo encontrar de otra manera. A medida que yo avanzo en mi experiencia con este trabajo, con el Ikigai, con el TIS, yo tengo todo esto. Yo trabajo en Enneagrama, arquetipos, Wow. TIS, Ikigai, y todo ayuda, porque es una globalización de tu ser. Necesitas conocerlo globalmente. Pero luego me voy a la profundidad de poder identificar tu valor único para poderlo transmitir a los demás. Y esto es en el cómo haces todo lo que haces. ¿Cómo lo haces? Todos tenemos un patrón repetitivo del cómo lo hago. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a ver en el Ikigai, sí, que amo cocinar y qué haces bien, qué haces mal, etcétera, etcétera, pero era muy parecido todo lo que yo obtenía de las personas. Y por supuesto que por ahí venían los fortalezas y Gallup y arquetipo. Y sí, todos somos diferentes, porque todos somos diferentes. Nadie es igual. Pero ¿cómo yo hago para que la gente pueda elegirme en base a lo profesional? En base a qué hago yo diferente que el otro que hace exactamente lo mismo que yo.
Entonces, ahí es donde yo empiezo a hacer una pregunta y empiezo a indagar más allá sobre qué amas hacer. Y me olvido del resto del Ikigai y me voy al por qué lo amas hacer. ¿Qué es lo que realmente te gusta de esta actividad? Y es donde empiezo a descubrir que a medida que lo voy preguntando en todas las actividades que me dicen que aman hacer, todas tienen un patrón repetitivo del cómo hacen la actividad. Wow. Y luego conecto con su esencia de niños y nos damos cuenta que es la misma forma en la que jugaban de niños. Entonces, es el cómo lo haces que te lleva a revelar el problema que hoy puedes resolver en el mundo. Por ejemplo, Franklin, vamos a hacerlo desde un ejemplo yo lo uso con el ejemplo de cocinar. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer de una manera sencilla para que luego lo podamos dimensionar dónde lo podemos aplicar. Ok. Tenemos la mayoría de personas, o no todas, pero mucha gente me decía, amo cocinar, me encanta cocinar. ¿Significa, si amas cocinar de esa manera, significa que tienes que ser chef, sí o sí? No, te cuento que no, no. Es una actividad que amas hacer, de muchas que amas hacer. Pero cuando yo les pregunto, ¿qué es lo que realmente amas de cocinar? ¿Qué es lo que de verdad hace que esa actividad sea tan apasionante? Sin darse cuenta, empiezan a contestar, porque esto está aquí. O sea, es una pregunta que yo voy haciendo a medida de una sesión, que es una sesión de coaching para que la persona misma vaya conectando con su Gen X. Claro. Entonces se va revelando, no es tan sencillo como te lo estoy diciendo ahorita, pero en su momento se va revelando poco a poco y ni cuenta se dan cuando de repente les digo, ok, ya vieron el patrón y ¡puf! La gente llora, hay gente que se pone roja, hay gente que se pone a reír y reír y reír y no para. El otro día tuve un cliente que ya es un hombre mayor, que no quería entrar a conocerse y me dijo, mira, una pregunta, ¿se vale llorar? Y yo, se vale llorar. O sea, es muy fuerte porque decís, si está allí, es mi esencia, lo hago permanentemente. Entonces, ¿amas cocinar? Sí. ¿Y qué es lo que más amas de cocinar? No, pues fíjate que me encanta, me fascina porque algo que de lo que yo disfruto es que empiezo a leer la receta y luego voy y agarro cada uno de los ingredientes y los compro y los coloco de tal manera que yo los pueda tener visibles en el orden en el que los voy a necesitar. Y entonces esa parte me encanta. Ajá, pero a todo esto yo estas preguntas las hago cuando ya empiezo a ver la revelación, cuando yo empiezo a preguntar. Y cuando voy y le digo, la otra actividad, por ejemplo, muy usual es amo viajar, amo viajar. Y a esa misma persona le pregunto, ¿y qué es lo que realmente amas de viajar? No, pues bien, empezamos, ¿verdad? Y resulta que lo que más ama es la planificación del viaje. Más que viajar, lo que le gusta es planificar el viaje, ver los detalles, dónde van a ir, llevar el plan, saber a qué hora van a estar en tal lugar, ¿ok? Entonces, y allá lo disfruta, pero lo que más disfruta es este proceso. Armarlo. Armarlo como arma el stage para cocinar. Y así se va revelando que al final de cuentas, esta persona tiene una capacidad probablemente de visualizar elementos dispersos, organizarlos u ordenarlos en base a su utilidad para luego aplicarlos y lograr objetivos. Esto me revela el problema que esa persona resuelve. Esa persona le viene a ayudar al mundo a identificar elementos dispersos, organizarlos u ordenarlos, porque hay diferencia, ¿sí? Aplicarlos en base a su utilidad y lograr objetivos. Y esto esa persona lo puede meter
o lo puede implementar en cualquier profesión, cualquier actividad o cualquier cosa que ella quiera hacer y convertir en excelencia y en pasión. Es un trabajo bellísimo. En cambio, tengo otra persona, por ejemplo, que me dice, amo cocinar. Lo mismo. ¿Ves cómo me salía lo mismo en el Ikigai? Si tú lo trabajas, me vas a decir más o menos lo mismo. O sea, es muy parecido entre las personas, el propósito probablemente, o las actividades que amamos hacer, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llego al punto de esta otra persona, me dice, ¿qué es lo que más amas de cocinar? Pues no todo el mundo le gusta cocinar, dicho sea de paso, pero estoy poniendo ejemplos sencillos para que podamos entenderlo. No, pues mira, Janine, a mí lo que me encanta es retarme a sacar una receta sin ver el libro, sin ver la receta. Es decir, yo leo y digo, yo quiero hacer esto. Cierro el libro y empiezo y pongo y saco la misma receta. O hay quienes me dicen y saco la receta mejorada. Entonces, ves, tengo todavía 3 personas que tienen metodologías diferentes para sacar esa receta. Si yo pongo estas 3 personas a trabajar o las pongo a cocinar en un evento o en un trabajo, no importa, y las pongo con la misma metodología y el mismo sistema las 3, ¿qué crees que pase con las 3? Solo voy a tener a una con satisfacción y con excelencia. Las otras 2 van a estar frustradas, aburridas y sin excelencia. Lo van a hacer, sí, pero no lo van a hacer en el extremo excelente que lo podrían hacer. ¿Por qué? Porque no era cocinar lo que les gustaba. Era el proceso que implementan para cocinar. Cocinar, claro. Y lo mismo me voy con el viaje. A esta le preguntó, si me dice también que ama viajar, ¿y qué es lo que más te gusta de viajar? No, a mí me gusta ¿te gusta planificar el viaje? No. A mí me gusta que me lleven ya el viaje hecho y yo voy a disfrutar lo que descubro en el viaje. ¿Planificas? No planifico. Me gusta ir a conocer lo que se va revelando. Y así poco a poco. Y aún así, no me voy a una etiqueta de, estas son creativas y estas son estrategas. No. Sí, Okay. efectivamente son creativas y esta es estratega. Pero dentro de lo estratega y lo creativo también tienen su propio modelo de hacer las cosas, que es lo que lo llamo su valor único o sistema único de hacer las cosas. Entonces, una vez que lo descubren, yo les ayudo a convertirlo en un método, en un sistema, en una metodología tangible para poder comunicar de manera intangible ese ser que va a conectar con otras personas que les gustaría trabajar con alguien que hace eso del cómo lo haces. Por ejemplo, mucha gente que viene a trabajar conmigo ya vienen son personas estructuradas. Son personas con método, con necesidad de planificación o metodología. Porque yo transmito eso en mi comunicación de manera, ¿cómo se dice? Sublime, a través de transmitir mi método. Entonces el método se convierte en una manera de transmitir ese problema que resuelves como una misión de vida para que puedas comunicar de manera clara cuál es el problema que tú resuelves en cualquier ámbito. Ya luego hacemos una mezcla con un inventario personal que trabajo yo para obtener oportunidades de todos tus conocimientos donde puedes aplicar tu metodología para entonces poder llevarla allí y hacerlo con mayor seguridad profesional. Comunicando de manera influyente. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué le llamo método experto, Franklin? Porque el experto es aquel que experimenta permanentemente algo. Aunque no lo conozca, tú eres experto si lo practicas por mucho tiempo. Eso es literalmente la palabra experto. Si esto lo haces desde niño, eres un experto en ello. Entonces es una metodología experta.
que te permite utilizarla para crear programas, servicios, ponerlo en tu currículum vitae para diferenciarte y poder de una manera clara y auténtica transmitir tus habilidades blandas, no las que vas a aprender, no las que vas a desarrollar, las que traes por naturaleza y que las vas a potencializar, aunque luego vengas y desarrolles otras habilidades que el mundo nos está requiriendo hoy. Empieza por fortalecer las que ya están en ti, porque Eso. la brecha de aprendizaje es muy larga y estas te pueden sacar en este momento de la necesidad más grande que tenemos todos, destacar para no estancar. Esto ha sido bastante interesante y fíjate que esto me lleva, ¿no? Porque en efecto sí, yo he escuchado también y he visto de que aquellos que nosotros repetimos constantemente, incluso de niño, somos lo que hoy por hoy somos, ¿sí? Por dar un ejemplo X, algo que de repente me vino a la mente, conozco a una amiga que ella desde chiquitica, o sea, desde 5 años, cuando iba para la escuela y regresaba a la casa, entonces ella siempre hacía el papel de maestra, ¿no? O sea, llegaba a la casa y decía que iba a enseñar a los primitos, que entonces a los muñequitos, a los peluches y todo este tipo de cosas. Hoy por hoy ya es directora de un colegio, pero pasó por ese proceso de maestra. O sea, esto que tú me estás diciendo, claro, de repente ya es algo que ella tenía innato, pero también puede ocurrir. Esta persona, como tú bien lo dices, que de repente de niña repetía ese patrón, pero hoy de grande se desvió, o sea, se desvió cuando digo no fue que no quiso hacerlo, sino que Nos agarró desconectamos. nos desconectamos. Antes de que me des un Fitvita de eso que te estoy regalando, porque sé que pasa mucho, ¿ok? Tengo un comentario de Lidia que ella me dice, yo hago lo que me hace feliz. Yo hago lo que me brinda paz y claridad mental y satisfacción. Qué bueno. Cuando escuchamos esto, ¿qué pudiésemos decir? Ahora yo te pregunto, Lidia, ¿cómo lo haces? Exacto. Vamos a esperar que Lidia ¿Cómo? nos ¿Cómo responda por haces ahí eso cómo lo hace. que te da paz? ¿Cómo haces eso que te da satisfacción? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu método para hacer cada una de esas cosas que te dan paz y satisfacción? Esa es la gran pregunta, porque todos tratamos de llevarnos a esa pasión, a esa... Y fíjate, Frankie, que me hiciste una muy buena, un buen ejemplo que ahorita me va a servir para exponerte más este tema. Pero tú me hablas de tu amiga que le gustaba dar clases desde chiquitita. Yo a esto le llamo algo distinto a mi gen X, porque ella traía una habilidad nata de la cual no se desconectó. Era la habilidad de educar, la habilidad de transmitir la información y ayudarle a otros a obtenerla. Y le gustaba, le apasionaba. Pero ella debe tener una manera de hacerlo muy Claro. distinta a la que yo hago, que también me gustó siempre educar. Mm, ¿Ok? Entonces, el cómo lo haces es lo que nos lleva a diferenciarnos de todas estas habilidades que traemos, porque todos traemos diferentes habilidades y pasiones y no hay una sola pasión. O sea, para mí, en lo que he descubierto con esto que he trabajado, es que una vez que tú le aplicas el método a todo lo que hagas, todo lo puedes convertir en pasión. Pero sí hay habilidades mayores en unos que en otros. Eso sí, Que eso es sí. diferente a lo que yo hablo. Yo no hablo de habilidades, yo no hablo de talento, yo hablo del cómo lo haces, del método, del sistema que usas. Por ejemplo, Lidia, si tú me dices que te gusta hacer cosas y que te dan bienestar, dame una actividad de las que más te guste hacer. A ver si estás Vamos a por esperar a ahí ver si y nos te animas, responde. lo Sí. hacemos contigo en vivo aquí a todo color. Porque la diferencia está en el cómo lo haces, que es lo que te va Exacto. a permitir destacar de otros que hacen lo mismo que tú. Porque tú Mm, lo puedes hacer con pasión, lo puedes hacer con mucha excelencia, pero el otro también lo puede hacer igual. ¿Cómo hago yo para que la eso. gente me identifique diferente que este?
Ejemplo. Oh, Entonces, ese ejemplo que pusiste de tu amiga me gustó porque ella traía la habilidad de enseñar, pero no necesariamente es el cómo lo hace, que es el que yo invito a las personas a identificar para llevarlo a poder comunicar de manera tangible a través de una metodología. Y no solamente comunicarlo, Frankie, fíjate que estas metodologías te van a servir para patentarla incluso si en algún momento la quieres poner a oh, disposición del mundo, ¿sí? Y es tuya y no solamente te da ayuda a comunicar y patentar, te da una seguridad profesional impresionante, porque mm, ya sabes que si todo lo que haces le metes eso, te va a salir bien y vas a estar en pasión y vas a estar en excelencia. Y te van a elegir por eso, por el cómo lo haces. ¿cómo lo Ejemplo, haces? vas a Claro. buscar trabajo, vas a buscar trabajo y, y de repente vas por el rol de gerente de ventas. Bien. Y todos los que llegan a pedir el mismo puesto llevan los mismos títulos o más. ¿Sí? Administrador de empresas, gerentes comerciales, todos los conocimientos necesarios y habidos por haber. Llevan experiencia, llevan tiempo de implementación, de trabajo, buenas referencias, bien. Pero si tú en tu currículum pones que tienes una metodología propia para lograr que todos los elementos dispersos en una organización se encajen entre sí por utilidad y se logren los objetivos deseados, y que esa metodología se llama X y Z, por ejemplo, y consiste en, paso número 1, visualizar lo que otros no ven. Ujú. Entonces, ahí no lo pones como que eres tú, lo pone ya. Ok, ponle que se llame método VEO. Primer paso, visualización de los elementos dispersos que no han sido identificados. Paso número 2, elección. Elegir aquellos elementos que por su utilidad pueden ser integrados para lograr los objetivos. Ya estoy diciendo que yo tengo la capacidad de poder visualizar la utilidad de esas piezas dispersas. Y Ujú. cuando hablo de piezas, hablo de gente, hablo de problemas, hablo todo lo que sean elementos dispersos. Esa Elemento, persona claro. tiene la capacidad de verla y otros no probablemente. Entonces, y luego el otro ve organizo. Ujú. Organizo los elementos de tal manera que los objetivos se pueden llevar a cabo. Y de ahí vas con todo tu resto de profesionalismo. Entonces, Así es. experiencia, esto y lo otro. ¿Qué estás haciendo allí? Estás comunicando lo intangible que hay en ti sin Es necesidad de que tú te vendas. Pero total. estás diciendo que llevas tu propia metodología, que la vas a implementar ahí adentro para lograr esos objetivos, que es el problema que tú resuelves. Que Totalmente. logro conectar con mi esencia y las personas que tienen que tomar la decisión. Si las Así. personas que tienen que tomar la decisión están tratando de contratar a alguien que sea visionario, seguro que soy idóneo porque lo acabo de decir en mi metodología. Entonces, eso es algo que te destaca con singularidad de otros que hacen lo mismo que tú. Totalmente. Ya nos quedan 5 minutos para cerrar, mi querida Janine. El tiempo se va sumamente rápido. Mira que ni Sí. siquiera corte musical nos fuimos. Le dimos un recorrido, digo yo, un corrido. Ni Un sentí, corrido. pero Pero es que ha estado demasiado, esto ha estado interesante y las personas que posiblemente están escuchando, pues posiblemente van enfocados ahí también. Pero Lidia respondió y dice que ella todo lo que mencionó anteriormente lo hace desde el amor y es una alegría increíble para ella, es decir, que lo hace desde su ser. bien, Lidia, bien. Igual te invito a que trates de identificar cuáles son los pasos que haces para lograr cada una de esas actividades.
si lo haces desde la planificación y luego la organización y luego la ejecución, o si visualizas, ordenas, armonizas y creas. O sea, hay una manera en la que haces cada una de esas actividades aparte del amor que le pones. Claro, porque entiendo por lo que nos estás regalando, Janine, que en efecto que yo puedo dar amor, puedo dar alegría, puedo sentirme en felicidad, lo que me brinda paz, pero ¿cómo lo estoy haciendo? O sea, ¿cómo ¿Cómo? estoy haciendo yo que ¿Cuál es eso el ocurra? proceso que ¿Cuál es el haces para proceso? llevar eso? Exacto, o sea, de Correcto. repente tú dices, lo que pasa es que yo voy y hago una escucha a la persona, o le invito un café y con un aroma totalmente distinto. ¿Qué es lo No sé, primero yo que estoy tienes que inventando. hacer tú para lograr llevar a esa persona a obtener eso? ¿Qué es lo primero? Necesitas identificar qué está pasando con la persona, entonces eres una persona analítica probablemente. ¿Ya? Ajá. Y entonces empiezas por analizar la situación de la persona, luego extraes información que necesitas y luego ordenas esa información para luego llevarle una solución a la persona. O si al contrario, no eres analítica, sino que eres intuitiva y por ahí entonces imaginas, tienes la capacidad rápida de, a través de tu intuición, identificar en tu mente, sin necesidad de escribir nada, cuál es la situación de esta persona y en tu mente haces una estructura rápida para poderle comunicar una solución. Entonces, hay una Ujú. manera de hacer todo lo que hacemos, lo hacemos con un sistema, con una metodología. Y eso es lo que en su momento, si logramos extraerlo, es lo que nos va a permitir comunicar nuestro valor único. Totalmente, Porque totalmente. hay muchas personas haciéndolo por amor, pero todas estas personas que hacen lo mismo que tú, Lidia, cada una lo hace de manera diferente. Y Total. eso es lo que en un momento dado, en un mundo tan saturado y homogéneo como en el que estamos viviendo, te ayuda como herramienta para poder conectar con las personas idóneas a las que les puedes ayudar. Severísimo. Y por aquí otra persona deja un comentario que dice, dejó fue su correo electrónico, dice Eva Gem 23. Dice, cuando contesto desde mi pasión, mis ojos brillan y mi emoción saca palabras que impresionan al otro. Sí, eso cuando nosotros estamos en pasión y en excelencia, automáticamente tenemos una presencia líder en nuestro sector, porque somos glamorosos, sabemos de lo que estamos hablando, tenemos la seguridad de transmitir lo que estamos diciendo, pero sobre todo te ayuda a conectar más que comunicar. Eso, conectar más que comunicar. Así que, ok, Lidia dice, la escucho y eso me lleva a escuchar mi intuición. Y eso es parte de lo que Janine seguramente logra en esta maravillosa mentoría, de lo que es su mentoría 3D. Así que, mi querida Janine, de verdad que esto ha sido un espacio maravilloso. Gracias, Voy a Franklin. permitirme hacer el cierre, pero antes del cierre, me gustaría que le dejes unas palabras a las personas para yo hacer el cierre de este maravilloso programa. ¿Cómo te pueden contactar y qué le Bueno, regalarías a las personas? bueno, me pueden seguir en mis redes sociales donde trato de compartir mucho contenido de valor que te pueda ser útil en tu vida, tanto personal como profesional, para poder sobrepasar este reto que estamos viviendo en este nuevo siglo o en esta nueva era. Y te ayudo a lograr llevarte a esto que es mi mensaje final. Ya no te dediques a competir, dedícate a influir, a dar Sí. valor, a ser parte de un liderazgo colaborativo sin necesidad de compararte con otros, pero a su vez teniendo la capacidad de poder ser elegido, referido y sobre todo recordado con tu valor único. Bellísimo, bellísimo. La estoy tomando y puse aquí, no compita, influye. Janine. Ya esa es algo que voy a tener, como dijo Janine en una oportunidad, no compita, influye. Así que Janine, muchísimas gracias por A acompañarme ti, en este Franklin. espacio, por decir que sí.
Sé que ha sido bien interesante podernos conectar, pero esta conexión que hemos tenido hoy ha sido maravillosa. Muchísimas gracias a ti por tu paciencia y comprensión y esperarme hasta este momento para poder llevar valor a toda esa audiencia que te sigue, Franklin. Un Seguro, abrazo seguro para que todos y que tengan un feliz fin de año y un excelente 2024 con tu fórmula de la diferenciación. amén, que así sea. Y bueno, para ti que nos estás escuchando, gracias por estar aquí conectado. Y ahora en este momento te dejamos con el programa El Camino Amarillo con Luis Castillo. Muchísimas gracias por estar aquí. No te quites de Radio Coaching Mundial, la radio que te hace crecer, porque vas a seguir agregándote valor. Que tengas excelente y bendecido día.